Les presento a Rita, un muchacho embarcado en un viaje con un único y solemne propósito: ofrecerse en matrimonio a un dragón. Durante su ascenso a la montaña fue sorprendido y atrapado por una ventisca. Es en ese momento que una imponente figura de cuerpo macizo y brazos fornidos acude a su rescate. Efectivamente, aquel hombre de belleza sobrehumana no era otro que un dragón. Tiempo atrás, en aquellas mismas montañas, dragones y humanos coexistían en perfecta armonía. No obstante, a medida que la aldea florecía, también lo hacía la avaricia de sus gentes. El anhelo humano por ampliar sus dominios creció sin control, hasta el punto en que tomaron la fatídica decisión de arrebatarles la vida a los dragones para poder sustentar a sus familias. Cuenta la leyenda que a partir de entonces un dragón enfurecido por la pérdida de su compañero desató su furia y consumió en llamas prácticamente un pueblo entero, iniciando una cacería contra los humanos que solo cesó cuando una doncella se ofreció en sacrificio para apaciguar su cólera. A raíz de aquel suceso, y dominados por el terror a nuevos ataques, los humanos establecieron la tradición de entregar una novia a los dragones cada 20 años. Y en la década actual, fue Rita quien se presentó voluntariamente para asumir el papel de consorte del dragón. A pesar de todo, optó por marcharse en sigilo sin una despedida formal para con su gente. Solo su mejor amigo está allí para decirle adiós, asegurándole que cada uno de los aldeanos le estaría eternamente agradecido por su noble sacrificio: contraer nupcias con un dragón y asumir el sagrado deber de ser su pareja. Tras el adiós a su amigo, a medida que ponía distancia, Rita no podía ignorar una cruda realidad. En épocas recientes, los dragones se habían vuelto una visión cada vez más rara, casi un mito. Por ello, su papel de novia se había convertido en un mero acto simbólico. Mientras el eco de la voz de su amigo despidiéndolo se perdía, su mente se llenó de recuerdos de los felices momentos que habían compartido. A cada paso, la tormenta de nieve arreciaba con más fuerza. A pesar de las circunstancias, la regla era absoluta. Por ninguna razón las novias podían volver a la aldea, pues la leyenda advertía que el dragón descendería en busca de su prometida y arrasaría con todo. Después de una larga y agotadora caminata sin hallar rastro alguno de un dragón, Rita se resistía a aceptar la posibilidad de que se hubieran extinguido por completo. De ser cierto, eso significaría que las novias anteriores, que jamás volvieron, probablemente encontraron su fin en la inmensidad de la montaña. Justo cuando la conciencia lo abandonaba, vencido por la brutal ventisca, tuvo una visión fugaz: un enorme dragón que lo salvaba y lo acunaba entre sus brazos. Instantes más tarde despertó en una cueva al calor de una hoguera. A la distancia creyó distinguir una silueta humana, pero al notar las escamas y una imponente cola, intentó ponerse en pie, si bien fue inútil debido al intenso dolor en su pierna, momento en que el hombre le informa a Rita que su hueso está fracturado. Y dada la lenta recuperación de los humanos, le exige guardar reposo absoluto. Rita, con asombro, se atreve a preguntar si él es el legendario dragón de las montañas nevadas, ya que ha sido enviada para convertirse en su prometida. Aquel ser imponente, de una belleza esculpida por los mismos dioses, revela que su nombre es Ignat y admite saber que los humanos persisten en enviar ofrendas nupciales. Sin embargo, es una costumbre que no necesita y que bajo ninguna circunstancia está dispuesto a aceptar. Aunque Rita se niega a aceptar su rechazo, Ignat le permite quedarse únicamente hasta que sus heridas sanen por completo. Le advierte que regresará más tarde y le prohíbe terminantemente salir de la cueva. En ese momento la incertidumbre consume a Rita, pues no sabe a dónde irá una vez que se recupere. El dragón no la desea como esposa y, para su desgracia, los aldeanos de su pueblo siempre han visto las marcas de su rostro como escamas, el estigma de la maldición de un dragón. Este prejuicio se intensificó cuando su familia entera partió al otro mundo durante una epidemia, un suceso que los aldeanos atribuyeron al uso de artes prohibidas. Dentro de la cueva, el fuego comenzaba a extinguirse mientras el dolor en su pierna se agudizaba, y para colmo, ni siquiera contaba con hierbas medicinales o algún calmante. La desesperación la impulsó a salir a recolectar plantas, ignorando la advertencia del dragón, pero con la firme intención de volver antes de su regreso, por lo que decide aventurarse en busca de las hierbas, en compañía de su sirviente Yana. A pesar del crudo invierno, los alrededores de la cueva estaban repletos de vegetación, lo que le facilitaría encontrar las plantas medicinales. De pronto, un lobo emerge de entre los arbustos, y debido a su pierna herida, no tiene cómo defenderse. Justo cuando estaba por ser atacada, el dragón la cubre con su cuerpo, recibiendo las garras de la bestia, un claro recordatorio de por qué le había ordenado no salir de la cueva. Aunque Rita intenta disculparse por la herida, Ignat le resta importancia al asunto, argumentando que sus heridas cicatrizan en cuestión de minutos. Dejando eso de lado, Ignat la confronta
exigiendo saber por qué había intentado escapar. Rita niega rotundamente la acusación, explicándole que el dolor insoportable de su pierna la obligó a salir en busca de un remedio. Comprendiendo entonces la fragilidad humana, Ignat toma una decisión inesperada, se arranca 2 de sus propias escamas y se las entrega a Rita, dándole una instrucción precisa. Le ordena llevarlas consigo siempre que salga de la cueva. De esta manera, las demás criaturas percibirán en ella el aroma del dragón y no se atreverán a atacarla de nuevo. De regreso en la cueva con las hierbas curativas, Rita se apresuró a preparar el remedio que había conseguido, secando hierbas para preparar una infusión medicinal. Es entonces cuando le revela que en su aldea, todo ser vivo, desde las plantas hasta los animales, se considera una fuente de sanación. Tienen la firme creencia de que cada vida tiene un propósito. Rita aprovecha el momento para disculparse por el cuidado que él le dio a su pierna y sobre todo por haberla salvado de aquel lobo. Al aceptar sus disculpas, Ignat le ofrece unas frutas, confesando que no está seguro de si ella podrá serle de ayuda, pero que por encima de todo, lo único que le pide es que intente sobrevivir. Y es que desde el primer instante en que Rita vio a Ignat se dio cuenta de que no era la bestia aterradora que contaban las leyendas. Al contrario, en él solo podía ver una belleza sobrecogedora. Las escamas que él le dio las convirtió en unos hermosos pendientes para poder llevarlos consigo siempre. Al notarlo, Ignat se acercó para olerlos, un gesto que le avergonzó al instante, pues creyó que quizás desprendía un mal olor. Aunque Rita no se sentía capaz de convertirse en su novia, Ignat aceptó que se quedara a su lado. Su pierna no tardaría mucho en sanar, pero el deseo de Rita era permanecer allí y serle útil de alguna forma. Ignat entonces le aclaró que cuando dijo que no la necesitaba, no se refería a ella, sino que lo que rechazaba era el rol de novia y que una vez recuperada podría quedarse en ese lugar por todo el tiempo que deseara. A pesar de esto, Rita insistió en saber por qué no necesitaba una novia, pues según los aldeanos, los dragones siempre las tomaban, fuesen hombres o mujeres. De lo contrario, se decía que el linaje de los dragones se extinguiría para siempre. Fue entonces cuando Ignat le reveló la cruda verdad. Él era el último de su especie y aunque sus palabras decían que estaba bien con eso, Rita podía ver en sus ojos un profundo sufrimiento, y no le parecía justo que se hubiera resignado a esperar la muerte en completa soledad. Y es que lamentablemente los dragones no son dioses, pero sí son las criaturas más poderosas, dueñas de una inmensa fuerza vital, tanta que si un dragón y un humano decidieran intimar, el frágil cuerpo mortal no sería capaz de contener la abrumadora energía del dragón, lo que inevitablemente lo llevaría a su propia destrucción. Como sus ancestros, ya estaban hartos de que los humanos terminaran yéndose con San Pedro, idearon un método diferente para procrear, el cual consistía en entregar una parte del propio ser del dragón a un humano. De esta forma, su cuerpo se adaptaría gradualmente para poder unirse al dragón. Este proceso se le conoce como la dragonificación y fue el mismo que la madre de Ignat usó para concebirlo, la posibilidad de concebir un heredero entre un dragón y una humana. Rita estaba decidida a intentar ese mismo método, pero esa dragonificación en particular fue un éxito único, el primero y el último. Sin ser conscientes de los peligros, algunas prometidas no pudieron soportar la transformación y pagaron con sus propias vidas. La razón por la que Ignat rechazaba a las prometidas era precisamente para evitar que jóvenes como Rita tuvieran que hacer un sacrificio tan terrible. Esa noche Rita comprendió que si sus heridas sanaban y encontraba un lugar donde establecerse, tanto ella como Ignat terminarían completamente solos, y para un ser como él, la soledad era un destino peor que la misma muerte. Música. Justo cuando iba a quitarse los pendientes de escamas que Ignat le había regalado, un recuerdo cruzó su mente: la dragonificación. Aún sabiendo que las otras prometidas habían perecido en el intento, tomó la drástica decisión de convertir las escamas en una infusión. Si su cuerpo la aceptaba, quizás lograría la dragonificación. Después de todo, no tenía nada que perder, pues los aldeanos la rechazaban y su único amigo ya había formado una familia. De repente, Ignat se despertó por el sonido de unas gotas. Al ver que Rita estaba a punto de beber la infusión de sus escamas, corrió para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Rita había bebido hasta la última gota. Al instante todo su cuerpo comenzó a arder. Un dolor agudo la invadió, un tormento similar al de la epidemia que se había llevado a toda su familia. Su vida entera desfiló ante sus ojos, incluyendo el día en que conoció a su amigo. Cuando volvió en sí, Ignat le suplicó que escupiera la pócima, pero Rita se negó rotundamente.
Aunque él intentó darle agua desesperadamente, los ojos de Rita permanecieron cerrados. Durante 3 largos días y 3 interminables noches, Ignat no se separó ni un instante del lado de Rita. Resignado ante la fragilidad de los humanos, estaba a punto de marcharse, cuando de pronto Rita despertó, sintiendo cómo un fuego le recorría el cuerpo entero, una clara señal de que la dragonificación estaba surtiendo efecto. Su pequeño cuerpo, consumido por la fiebre, finalmente encontró algo de paz en los brazos de Ignat. A la mañana siguiente, Rita despertó y vio a Ignat aterrizar en su imponente forma de dragón, cargando una bolsa enorme. Al recibirlo y decirle que se sentía mejor, Ignat pareció ignorarla mientras se ocupaba de preparar la cena y una cacerola repleta de hierbas medicinales. El imponente dragón no pronunció ni una sola palabra, y a pesar de que la medicina preparada por Ignat era increíblemente amarga, Rita la bebió sin dudar hasta la última gota. Ignat necesitaba saber por qué había bebido sus escamas, a sabiendas de que tantas otras personas habían perdido la vida en el intento. Incluso él habría corrido la misma suerte. ¿Es que acaso no le teme a la muerte? Rita en realidad sí le teme a la muerte, pero su historia se remonta a su niñez, cuando toda su familia cayó enferma y él fue el único sobreviviente. Aquellas marcas en su rostro son el mudo testimonio de esa tragedia. Poco después de quedar huérfano, una bondadosa familia lo acogió, pero no tardó en descubrir que todos lo rechazaban, observando con desdén las cicatrices de su rostro, temiendo que en cualquier momento una terrible maldición pudiera alcanzarlos. La misma historia se repitió con las siguientes familias, y jamás encontró un lugar al que llamar hogar, ni un propósito al cual aferrarse. Fue solo al convertirse en la novia del dragón que Rita sintió que por fin podría encontrar una razón para vivir, y si Ignat insiste en rechazarlo, él está decidido a quedarse y ayudarlo en todo lo posible. A Ignat le tiene sin cuidado el rol de novia que debe cumplir. Lo que él quiere es saber qué es lo que Rita realmente anhela, pues si su deseo es escapar, él mismo puede llevarlo a un pueblo oculto entre las montañas, muy lejos de su aldea, donde los anteriores humanos ofrecidos como tributo ahora viven en paz. Con sus piernas ya recuperadas, podría tener una vida tranquila en ese lugar. Sin embargo, si lo que Rita quiere es convertirse en su novia, Ignat no puede asegurarle que la dragonificación vaya a funcionar, por más que su pierna sanara y siga con vida. No obstante, se insiste en continuar con el proceso. Esta vez sí que podría costarle la vida, y aunque Rita diga que a Ignat no le importa en lo más mínimo, sus gestos demuestran todo lo contrario, como al acariciar su rostro con delicadeza. Por ahora, mientras permanezcan juntos, Rita puede hacer lo que se le antoje, con la única condición de que intente no morir en el proceso. Un consejo que parece ignorar por completo, ya que al recolectar frutos de un árbol gigantesco, se resbala y cae directamente en brazos de Ignat, su salvador, quien lo protege hasta de la mismísima nieve. Rita corre y se mueve como si nunca se hubiera lastimado, y no para de hablar con entusiasmo de todas las hierbas que puede usar para preparar comidas y medicina. Ignat siente curiosidad y le pregunta quién le enseñó todo lo que sabe. Con una sombra de melancolía y tristeza, Rita le cuenta que fue su amigo, un botánico, quien le transmitió todo su conocimiento. Al verlo tan decaído, Ignat lo interrumpe con gentileza para volver a la cueva. Durante la noche, Rita se acurruca junto a Ignat para dormir, y él admite para sus adentros que Rita lo hace feliz, pero preparar comidas y medicina. Ignat siente curiosidad y le pregunta quién le enseñó todo lo que de un mortal es apenas un parpadeo para un dragón destinado a vivir milenios. Y por esa razón, la idea de afrontar esa soledad futura era una tristeza insoportable para Ignat. Mientras tanto, Rita comenzó a emitir un aroma que atentaba contra la cordura del dragón. Todo el calor que el joven sentía se debía a que su cuerpo se estaba desintegrando para dar paso a la dragonificación. En otras palabras, su metamorfosis avanzaba por buen camino. Aún así, Ignat no lograba comprender por qué se arriesgaba de tal manera para cumplir ese rol de consorte, cuando lo único que necesitaba hacer era simplemente existir a su lado. A pesar de todo, para Rita eso no parecía ser suficiente. El tiempo transcurrió, marcando el ritmo de su vida en común. ¡Música! Cierto día se dirigieron a la aldea y Rita rebosaba de emoción. Llevaba consigo su traje de novio, aquel que jamás volvería a utilizar con la intención de venderlo para comprar ropas nuevas e ingredientes para poder cocinar. Aunque Ignat creyó que atesoraría aquel traje, Rita lo hacía pensando en su futuro juntos. Además,
Si su plan era permanecer a su lado, ya no lo necesitaría más. Por otro lado, Rita no dejaba de asombrarse de que Ignat pudiera ocultar su cola con tanta facilidad. Le parecía increíble que ambas facetas de Ignat, la de dragón y la de humano, pudieran protegerlo. Sin embargo, la realidad era más compleja, puesto que mantener su forma humana y su forma de dragón consumía una energía descomunal. Y al no poder sostenerlas por mucho tiempo, Ignat dudaba de su capacidad para protegerlo realmente. Mientras negociaban la venta de las piezas de su traje nupcial, una mercader quedó maravillada ante el exquisito trabajo que Rita había realizado, asegurando que poseía un valor incalculable. Le ofreció comprar el pendiente que aún conservaba, pero Rita se rehusó de manera tajante. Contento porque ahora tenían con qué comprar muchas cosas, Ignat reparó en que a Rita le fascinaba el arte de crear ropa y objetos. El ser testigo de cómo la materia inerte se transformaba en algo completamente distinto y hermoso, llenaba a Rita de una felicidad inmensa, aunque jamás imaginó que recibiría tantos elogios, lo que le llevó a preguntarse si a alguien más le alegraría que él continuara haciéndolo. Al verlo tan radiante y notar su propia túnica desgastada, Ignat intentó pedirle que le hiciera una nueva, pero las palabras no le salían, así que optó por comprar una pieza grande de tela. Mientras escogían los colores, Rita se alejó un poco de Ignat y, al intentar buscarlo, chocó bruscamente con alguien. Al levantar la vista, reconoció a Sven, su amigo, a quien conocían como el botánico. En medio del gentío, Ignat agudiza sus sentidos, intentando captar el aroma de Rita para dar con su paradero, pero fue inútil. La sola idea de que alguien de su aldea pudiera encontrarlo y llevárselo de vuelta lo llenaba de angustia, y sus temores no tardaron en confirmarse. Justo allí estaba Sven, quien se mostraba aliviado por haberlo encontrado después de su repentina huida de la aldea. En ese preciso instante su plan era llevarlo de regreso para que se explicara ante los demás aldeanos y pudieran aceptarlo de nuevo. Pero Rita se negó rotundamente y justo cuando Sven estaba a punto de ponerle una mano encima, Ignat apareció para detenerlo, exigiéndole que respetara su decisión, más aún cuando ahora él era quien cuidaba de Rita. Al notar las marcas y cicatrices que cubrían el cuerpo de Ignat, Sven retrocedió, ofreciendo disculpas y agradeciéndole por haber cuidado de Rita. Se presentó como el boticario de la aldea, explicando que para él, Rita era como un hermano pequeño. Al oír estas palabras, Rita salió disparado e Ignat corrió tras él, comprendiendo en ese instante que Rita albergaba sentimientos muy profundos por aquel hombre. A las afueras del pueblo encontró a Rita hecho un ovillo, convencido de que Sven ya lo había olvidado por completo. Fue entonces cuando le confesó a Ignat que Sven era su amigo de la infancia, la persona a la que siempre había admirado más que a nadie. Cuando Rita era apenas un niño y vendía ropa para sobrevivir tras quedar huérfano, los otros niños solían atormentarlo, acusándolo de ser portador de una maldición que contagiaría a toda la aldea, o reprochándole por qué, siendo un chico, no ayudaba en trabajos pesados, todos a excepción de uno, y ese era Sven, el único que siempre lo defendía de cualquiera que intentara hacerle daño. Rita no podía realizar trabajos forzados porque su cuerpo había quedado muy frágil y debilitado después de una grave enfermedad. Por esa misma razón, su mayor anhelo era aprender sobre medicina, al igual que su amigo Sven, para así poder ser de ayuda para su gente. Sin dudarlo, Sven comenzó a enseñarle a Rita todos los secretos sobre el uso de las plantas medicinales. Al lado de su amigo, Rita se sintió verdaderamente querido, conmovido por la amabilidad y todo el tiempo que le dedicó para transmitirle su sabiduría. Por todo ello, Rita llegó a pensar que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Sin embargo, la realidad fue un duro golpe. Sven no lo eligió a él y acabó contrayendo matrimonio con otra persona. De hecho, la desgarradora verdad era que la decisión de Rita de ofrecerse como ofrenda fue un acto desesperado para huir de su aldea y tratar de olvidar a Sven. E Ignat lo comprendía perfectamente, pues sabía que nadie en su sano juicio arriesgaría la vida bebiendo una de sus escamas y mucho menos pondría su destino en manos de una criatura desconocida como él. Entre su relato, el agotamiento venció a Rita y se quedó dormido. Al abrir los ojos se encontró cómodamente sobre el lomo de Ignat, quien se movía con sigilo para no interrumpir su descanso, mientras Rita susurraba que su vínculo había trascendido el de simples extraños. En la penumbra de la cueva, Ignat conjuró sus llamas, un espectáculo que dejó a Rita entre la sorpresa y la fascinación. Ignat entonces le consultó si no sentía temor por el fuego, recordando la trágica historia de la aldea consumida por dragones tiempo atrás. Sin embargo, el fuego de Ignat no le infundía miedo, pues su corazón albergaba la certeza absoluta de que él jamás le haría daño.
Al calor de las llamas prepararon juntos una cena reconfortante, gracias a la hoguera de Ignat. Una vez terminaron, Rita sintió el impulso de intentarlo una vez más. Anhelaba transformarse en dragón, buscando entender cómo fue que la madre de Ignat pudo lograr dicha conversión. Y, más crucial aún, quería desentrañar por qué él seguía con vida, tras haber ingerido su escama. Por su parte, Ignat interpretaba que el deseo de Rita de transformarse era para poder alejarse de Sven, pero Rita lo desmintió, aclarando que su decisión de quedarse en ese lugar no se debía únicamente a él. Antes de beber la infusión que contenía la escama, Rita buscó la mano de Ignat, pues recordaba que la primera vez que la bebió, sintió un calor abrasador recorrer cada fibra de su ser, y que solo en aquellas zonas que la mano de Ignat había rozado, el ardor se transformó en una calidez suave y protectora. El cuerpo de Rita comenzaba a adaptarse. Ignat sabía perfectamente que si la metamorfosis progresaba, Rita perdería su humanidad, y al igual que él, vería cómo las vidas de las personas se desvanecen con el tiempo. Es decir, que su tiempo de vida, como el de Ignat, se volvería mucho más prolongado en comparación al de los simples mortales. Rita intentó calmar la inmensa fiebre que lo consumía buscando los labios de Ignat, pero este lo detuvo, recordándole con urgencia que no debían besarse, ya que los fluidos corporales están cargados con la esencia de la vida, y si él absorbía, Rita podría terminar perdiendo su existencia. Aunque Rita deseaba besarlo para comprobar si sus fluidos realmente le afectarían. Ignat se dio cuenta de que su impaciencia se debía al reciente encuentro con su amigo. Y era verdad, pues Rita quería arrancar a Sven de su corazón de una vez por todas. Cuando eran apenas unos niños y todos lo despreciaban por las marcas en su rostro que parecían escamas, Sven las había descrito como preciosas y brillantes estrellas. Y aunque Rita intentó encontrar una cura, al final se negó porque a Sven le fascinaban sus marcas. Viendo su rostro inundado de lágrimas, Ignat la secó con una delicadeza infinita y le concedió un tierno beso en la frente, buscando entender cómo podría aliviar su dolor. Ignat logró calmar su calidez con sus enormes manos, y ante tal comportamiento, Rita siente el temor de estar malinterpretando su gentileza. Acariciándole el rostro con ternura y depositando otro dulce beso, Ignat intenta sosegar el dolor que aflige a Rita de la misma manera en que su madre lo consolaba. Era un simple beso que, si bien no curaba las heridas físicas, le infundía una paz tan profunda como si la lesión ya hubiese cicatrizado. Correspondiendo con un abrazo, Rita escucha a Ignat disculparse por no poder hacer nada más para aliviarlo. Más tarde, mientras descansan, Ignat le comparte un recuerdo, describiendo a su madre como una persona sumamente bondadosa. A pesar de todo lo que ha sucedido, Rita se siente inmensamente afortunado de que fuera Ignat quien lo encontrara en aquella montaña cubierta de nieve, pues como Sven había mencionado, él también había estado en su búsqueda. Y de haber sido Sven quien lo encontrara llevándolo consigo, Rita aún estaría atrapado en el sufrimiento de un amor no correspondido. La inmensa amabilidad de Ignat, comprende ahora, es fruto de la soledad que ha acumulado por años. Y fue esa misma gentileza la que le dio el valor para apreciar sus propios sentimientos. Es por esta razón que Rita decide buscar un futuro en el que Ignat no tenga que padecer más en soledad, tal y como él, en su momento, lo hizo por él. Han transcurrido 2 meses desde la llegada de Rita al lado de Ignat. Aquella montaña, nevada hogar del dragón, se había convertido en un paraíso cálido en medio de lo desconocido. Ignat le obsequió un nuevo par de sus escamas, las cuales Rita, con su habilidad, lo hizo por él. Han transcurrido 2 meses desde la llegada de Rita al lado de Ignat. Aquella montaña convertir en unos preciosos pendientes. Sin embargo, justo antes de sumergirse en unas aguas termales, Rita notó con sorpresa que la marca de su rostro ahora se había extendido. Era suficiente para poner nervioso a Rita. Una tensión que se rompió cuando la gran cola de Ignat le salpicó con agua. Al verlo completamente despojado de ropas, Rita le suplicó que se cubriera, a pesar de que, como Ignat señaló, ambos estaban constituidos de la misma manera. Cuando Rita intentaba retirarse de las aguas, Ignat lo siguió y lo detuvo tomándolo del brazo, dispuesto a explicarle que desde la última vez que intentaron el ritual de dragonificación,
Él había notado cómo las marcas se esparcían por su cuerpo, pero decidió guardar silencio, pues sabía que le traerían dolorosos recuerdos. Y aunque el significado que Sven le atribuyó a esas marcas no ha cambiado, ahora es evidente que la transformación en dragón avanza favorablemente y esas mismas marcas adquieren un nuevo y más profundo significado. Son la prueba de su creciente conexión con Ignat y el avance de su anhelada transformación, lo más rápido posible, aunque al dragón le daba igual si eran iguales, puesto que la conversación fue interrumpida de golpe por la angustia de Rita, pues Yana, su inseparable reno, se había esfumado. Regresaron a toda prisa a la cueva, pero Yana no daba ni una sola señal en los días posteriores. Rita estaba desesperada por salir a buscarlo, porque nunca se había ausentado por tanto tiempo, y menos en una zona que estaba infestada de lobos. Como Yana olía un poco a Ignat, ella se aferraba a la esperanza de que aún no lo hubieran atacado. Yana era su fiel compañero, aunque Ignat no lo viera así, pues cuando él se percataba de que Ignat no tenía comida, mantenía su distancia. Obviamente esto se debía a que no habían forjado un lazo, a diferencia de Rita, quien tiempo atrás lo encontró malherido en el bosque, y desde ese instante se volvieron inseparables, siendo un pilar fundamental en su vida. Mientras Ignat salía a cazar, le concedió el permiso a Rita para buscarlo, con la única condición de que regresara antes de que cayera la noche. Hay que recordar que la montaña es un nido de bestias salvajes, razón por la cual Ignat no quería que Rita se adentrara sola en el bosque. En su búsqueda incansable de Yana, se topó con otro reno y decidió seguirlo, con la esperanza de que la guiara hasta su amigo. Al llegar al borde de un barranco, el suelo se derrumbó bajo sus pies, lanzándola a una cueva en completa oscuridad. Quería que Rita se adentrara sola en el bosque. En su búsqueda incansable de Yana, cueva, así que se puso a preparar la comida para cuando ella volviera. Ignat no estaba seguro si era correcto que Rita deseara con tanta fuerza convertirse en un dragón, pues hacía muchísimos años los de su especie no podían procrear, y como Ignat portaba sangre humana gracias a su madre, los dragones restantes decidieron entregarle una joven humana como su consorte, pero su energía vital era tan devastadora que todas las que le entregaban cada 20 años sufrían el mismo trágico final. Agotado de ver tanto sufrimiento, decidió perdonarle la vida a una de las novias y dejarla volver a su aldea. Aquella muchacha se sintió la más afortunada del mundo, creyendo que el dragón la había liberado, pero no fue así. Días después, Ignat la encontró amarrada a un árbol. Su propia gente la había condenado por ser la esposa del dragón, y por miedo a que su escape provocara que el dragón arrasara con su pueblo, la castigaron, aunque eso jamás habría pasado. Si bien tomar la mano de Rita no cambiaba nada de su pasado, Ignat no lograba comprender por qué la conexión con ella se sentía tan diferente. Mientras tanto, Rita, en el fondo del barranco, intentaba escapar para que Ignat no se volviera a angustiarse por su bienestar. Con el estruendo de un poderoso aleteo, Ignat, transformado en su imponente forma de dragón, lo buscaba desesperadamente, con la mente fija en Rita, al descubrir sus ropas sobre una rama. El único anhelo de Ignat era volver a oír su voz, como siempre, o tan solo percibir el más mínimo sonido. Pero, al escuchar el llamado de Rita, se lanzó a toda velocidad hacia él, comprendiendo que no necesitaba transformarse en dragón. El simple hecho de respirar, comer y permanecer a su lado era suficiente para la felicidad de Ignat. Ya en sus brazos, Rita se disculpó por haberle causado tanta angustia, mientras Ignat le suplicaba que jamás volviera a apartarse de su lado. Al haber caído al barranco sobre Ignat, Rita se encontraba completamente ileso, pues Ignat había llegado justo a tiempo para salvarlo. Fue entonces cuando Yana hizo su aparición, también ileso y sin una sola herida, mostrando incluso su alegría al reencontrarse con Ignat. Justo antes de que salieran del barranco, un reno se presentó ante ellos, el mismo que había acompañado a Yana todo ese tiempo dentro de la cueva, frente a la fogata, acurrucados el uno junto al otro. En ese momento, Ignat sintió la necesidad de contarle a Rita una sencilla, y según él, historia, pero primero anhelaba sostener su mano. Aquella historia que Ignat calificaba de tonta, en realidad trataba sobre su solitaria vida como dragón, la misteriosa desaparición de sus novias y un extenso recuerdo marcado por la más profunda soledad. Tiempo atrás, Ignat descendió al pueblo con la intención de pedir a los aldeanos que cesaran de enviarle ofrendas nupciales.
No obstante, al percatarse de su cola y descubrir su naturaleza de dragón, la gente del pueblo lo atacó con la intención de que jamás regresara. Con el paso del tiempo, Ignat comprendió que el supuesto sacrificio de la novia no era más que una cruel fachada para deshacerse de bocas que alimentar. Por desgracia fue incapaz de cambiar nada. Descubrir su naturaleza de dragón, la gente del pueblo lo atacó con la intención de que jamás regresara. Con el paso del permitiéndoles escapar hacia la seguridad de otra ciudad. Aún así, para Ignat el hecho de dejarlas huir simplemente significaba trasladar la carga a otros. Y aunque sentía cierto alivio, no se consideraba, pero para Rita sus esfuerzos no fueron en vano, pues su única intención era salvar a aquellas novias. Él sí era completamente diferente a todas esas personas, porque él sí lo había aceptado. Y aunque Rita llegó a ese lugar por su propia voluntad, Ignat le hizo sentir que era libre de hacer lo que quisiera y gracias a eso, ahora seguía con vida. Ignat contuvo sus lágrimas, comprendiendo que el deseo de quedarse había sido enteramente decisión de Rita, así como también fue su elección querer convertirse, pasar muchísimo tiempo juntos y sobre todo para poder ver siempre el rostro feliz de Ignat. Mientras Rita lo envolvía en un fuerte abrazo, Ignat le susurró que al ser todavía humano tenía que continuar sus vidas por separado. Sin embargo, Rita anhela convertirse en un dragón para poder permanecer junto a Ignat por toda la eternidad. Y tal como lo había expresado previamente, ahora Rita le pide a Ignat la promesa de que jamás se alejará de su vera. Tras desearle las buenas noches, Ignat lo envuelve en sus brazos y Rita siente el calor reconfortante que emana de él, un calor que al mismo tiempo apacigua el solitario pasado del joven Ignat. Con la llegada de cada amanecer es costumbre de Ignat situarse en las alturas, contemplando la vasta montaña como si estuviera en busca de algo, pues aún le atormenta el recuerdo de no haber podido salvar a aquella mujer que amarraron al árbol. Con curiosidad, Rita le pregunta si ha encontrado algo, a lo que Ignat responde que en efecto halló algo sumamente valioso. A Rita, sin duda esta es una historia conmovedora, pues su destino es permanecer unidos por siglos, y aunque Ignat no era de expresar sus sentimientos con palabras, lo demostraba con creces al protegerlo y cuidarlo en todo momento. Sin importar la época o el lugar, ambos estaban predestinados a encontrarse. Si quieres seguir disfrutando de más resúmenes de Boys Love, no dudes en hacer clic en este video que aparece en pantalla.